Bueno, agradecidos con el Señor por una vez más poder estar por este medio, trayendo una palabra de bendición y sabiendo que Él se goza cuando sus hijos se comprometen con Él, cuando quieren edificarse a través de la palabra de Dios. Y pues ese es el sentir, el deseo de este ministerio, pues traer una palabra de bendición para cada persona allí que está al otro lado escuchando, que está en intimidad con Dios y ese es el propósito, de que podamos ser ese canal abierto para cada una de las personas y poder a través de la palabra traer ánimo, motivación, reflexión a cada una de sus vidas. Pues bueno, en este día pues quiero traer una palabra que tiene como título Lo débil del mundo. Pues bueno, vamos a mirar lo débil del mundo. Sabemos que en el mundo hay personas que así como son fuertes, digamos en conocimientos, también hay personas que son faltas de conocimiento. Así como personas fuertes en cuestión física, hay personas también débiles físicamente. Y pues ese es prácticamente como la introducción y el deseo que quiero traer este tema y mirar lo que dice la palabra de Dios, mirar lo que dice el Señor a través de su palabra y lo que nos enseña ella misma con respecto a todo lo que es la debilidad del mundo y la fortaleza que se halla en Dios. Entonces voy a orar, voy a pedirle al Señor que sea dándonos dirección, que sea abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y así poder traer ese consejo sabio de parte de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, Padre, en este día, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad nuevamente que me das de poder traer, Señor, un mensaje, poder traer una palabra, Señor, de edificación, Señor, tanto para los hermanos o para aquellas personas, Señor, que escuchan y ven este video, este mensaje, Señor. Yo te pido que obres a través de esta tu palabra, Señor, que me ayudes a discernir, Señor, todas las cosas, Señor, que están aquí escritas, que yo sea ese instrumento útil en tus manos, Señor, para poder traer motivación, traer vida, Señor, porque tu palabra, ella misma lo dice, que es vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que estás permitiendo a través de este ministerio, Señor, y lo único que te pido es que toques vida, Señor, porque dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, y que muchas personas vengan al conocimiento de tu verdad y sean salvas. Ese es el propósito de este ministerio y por el cual tú nos has enviado, Señor. Yo te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, pues, quiero dar como una reflexión o como efectivamente una anécdota que si nosotros vemos a una cadena y le quitamos un eslabón, pues la cadena se rompe, ¿cierto? Si le quitamos una ficha a un rompecabezas, pues este rompecabezas va a quedar descompleto y se va a descomponer, no va a servir para nada más, solamente con quitarle una ficha. Si le quitamos alguna parte de un computador electrónica, un compuesto, puede ser un chip o puede ser una memoria, pues no va a funcionar. Simplemente va a pasar esto, que no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque todo viene determinadamente o de acuerdo o de adecuado a que sirva la unidad, y eso pues efectivamente lo que quiero hablar de la unidad que se puede obtener a través del Señor, y el Señor siempre necesita es un cuerpo, y sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla de cuerpo es porque hay unos miembros y estos miembros se sujetan unos a otros, estos miembros se relacionan unos con otros, y eso es lo que hace la unidad y eso es lo que hace que funcione, digamos, un aparato como lo veíamos, o una cadena que se cierra el ciclo de la cadena con eslabones, pues así mismo hace que todo esto funcione. Hablaba del rompecabezas. Si hace falta una fichita de ese rompecabezas no podemos obtener la imagen clara o el dibujo en el cual está el rompecabezas o está armando este rompecabezas. Entonces, así mismo somos cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, somos parte de su reino, somos parte de su ministerio, somos parte de todo lo que Él ha venido a formar en este mundo. Y así como dice lo débil del mundo, entonces, así como dice la palabra que hay partes que son débiles y partes que de pronto nosotros cubrimos con nuestra ropa o de pronto que tenemos internamente dentro de nosotros, aunque no los vemos, son de vital función. Entonces, eso es lo que quiero ir y lo que prácticamente quiero asemejar con este tema, con este mensaje. Entonces yo quiero ir a una palabra, porque la palabra es la que nos empieza
a abrir, a revelar todo, aquí está allí en Jueces, en el capítulo 6, versículo 12 al 14. Entonces vamos a leer Jueces 6, 12 al 14, dice así. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice el Señor. Entonces, aquí el Señor prácticamente le está mostrando, es la historia de Gedeón, pues bueno, algunos la conocerán, otros no, que está aquí en el capítulo 6 de Jueces. Resulta que en la historia de Israel, o en la historia de los jueces, nos nombra de los 6 ciclos que habían, prácticamente de que cuando el Señor levantaba a un juez, y que este juez moría, o que este juez dejaba de ejercer dominio, pues el decaimiento espiritual de la nación de Israel iba hacia abajo. Y cuando el Señor levantaba a otro juez, porque debido a que empezaban a sufrir muchas cosas, debido a que esta parte espiritual iba decayendo, pues iban a venir pruebas de parte del Señor y Israel se apartaba del Señor. Entonces asimismo levantaba a otro juez que lo llevara otra vez a la relación con el Señor. Entonces así eran 6 ciclos, y uno de estos pues es donde Gedeón, el Señor levanta a Gedeón y le hace un llamado. Y aquí es donde vemos que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, es más, Gedeón era un hombre cobarde, un hombre que no servía para guerra ni nada de esto, era un campesino común y corriente, y simplemente el Señor le dice, cuando lo llama o le hace este llamado, le dice, varón esforzado y valiente. O sea que él no tenía nada ni de esforzado ni de valiente, pero el Señor en fe lo veía así, y él sabía cómo iba a actuar, cómo lo iba a llevar, cómo lo iba a guiar, y de qué manera lo iba a levantar y lo iba a motivar para que fuese un instrumento útil en sus manos. Entonces Gedeón, pues viendo todo lo que había pasado en su país o en Israel, de que sí, dice que ahí le habían contado mucho a sus padres de todas las maravillas que el Señor había hecho entre su pueblo, y que por qué ahora él veía que Jehová no estaba con ellos, porque estaban padeciendo y estaban sufriendo a través de los madianitas, que iban y les robaban sus cultivos, iban y arrasaban todo lo que tenían. Entonces él les dice aquí, entonces acá le dice Gedeón, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y dice que mirándolo Jehová les dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, le estaba diciendo, ve con esta tu fuerza, o sea, ve con esta tu debilidad, ¿cierto? Le estaba diciendo, y yo estaré contigo. Dice, no te envío yo, o sea, como quien dice, lo estoy enviando yo, el Creador, lo estoy enviando yo, el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace. Y entonces, ¿qué pasa con Gedeón? Pues él va y obedece al Señor, él va y empieza a hacer todo lo que el Señor le ha mandado, y pues él empieza a pedirle señales al Señor de que verdaderamente él iba a estar con él. Y ahí es donde empieza el Señor a mostrarle su gloria, a mostrarle su poder, y que él iba a estar con él. Entonces, este es un instrumento útil en las manos del Señor, pero es un instrumento que aparentemente nosotros vemos débil. Y así el Señor hizo con muchos hombres, y voy a citar algunos de ellos, en los cuales el Señor levantó y aparentemente eran débiles, hombres que no tenían ninguna capacidad ni intelectual, ni de fuerza, ni nada, porque era simplemente un campesino, y el Señor los usó a todos estos hombres, y podemos ver en Jueces muchos ejemplos. Y uno de esos ejemplos también es Sansón. Y quiero ir allí al versículo 13, al capítulo 13, de aquí mismo de Jueces 13. Mire lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 3 al 5. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda,
Pues he aquí que concebirás y harás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, esta es otra profecía, otra manera como el Señor se le aparece a esta mujer, la mujer de Manoah, y le dice que va a tener un hijo, y dice que ella era estéril. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios de mujeres que eran estériles, y podemos ver el ejemplo, pongamos, de Ana, ¿cierto? La mamá de Samuel, ella era estéril, y cómo el Señor levanta de esa esterilidad de Ana, y también lo levanta, y también le da un hijo. Entonces, de la debilidad de pronto de una matriz, el Señor forma o hace que nazca un hombre que va a ser usado, como es la vida de Sansón. Y todos conocemos, o algunos conocemos, la historia de Sansón. Al igual podemos ver a Sara, cuando el Señor va y le dice que va a tener un hijo, el hijo de la promesa, porque Abraham y Sara no podían tener hijos, y de la esterilidad de Sara levanta a Isaac, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que el Señor, no hay ningún impedimento para el Señor, y que de los débiles del mundo, como es el nombre o el título de este mensaje, el Señor saca. Y dice la palabra aquí que ella le dio una promesa de que iba a tener un hijo, y que este hijo que iba a ser, que de su nacimiento él comenzará a salvar de la mano de los filisteos a un pueblo de Israel. Entonces venía una salvación a través de la mano de Dios, usando hombres comunes y corrientes, así como cualquiera de nosotros. Entonces la palabra de Dios nos muestra a muchos hombres, a Samuel, a Elías, a Eliseo, que hombres que fueron débiles en determinado momento y de pronto cayeron, de pronto fueron débiles, de pronto cayeron en pecado, así como Sansón con Dalila, y que el Señor aún así siguió usándolos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, el poder y la gracia no va a impedir que se haga esto. Inclusive, si nosotros vemos en la línea del rey David, esta línea prácticamente a través del pecado fue cortada, pero no impidió de que el Señor Jesucristo naciera, o el Hijo de David, el Mesías, el prometido, no impidió de que verdaderamente viniera de esta estirpe o descendencia del rey David, viniera el Hijo prometido, el de la promesa que iba a ser el Señor Jesucristo, sobre la vida de María. Entonces aquí vemos que el Señor siempre está poniendo su mano en todo. O sea, entonces dice que aparentemente eran hombres tímidos, hombres sin conocimiento, y el Señor los convierte en hombres valientes, esforzados, y sabemos y hemos visto muchas historias de cómo el Señor cambia las circunstancias en determinado momento. Cuando Él quiere hacer una obra con algún hombre, Él cambia todo, Él puede transformar todo, porque Él es Dios, y Él simplemente no se va a quedar de manos cruzadas o va a ver impedimento en cualquier cosa que se oponga. Vemos allí, quiero ir allí a otro versículo que está, otro ejemplo, que está allí, Primera de Samuel, capítulo 17, una historia que es muy conocida también, que es sobre David y Goliat. Y quiero referirme a los versículos 42 y 45. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, 17, 42 a 45. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿cómo veía este paladino, este filisteo, cómo veía al David? Como algo insignificante. Decía: tú vienes a mí con palos, con piedras, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo el Señor le mostraba a David la fuerza que podía obtener en él, ¿cierto? Aunque David era muy pequeño, muy insignificante, comparado con casi 3 metros que medía este filisteo, ¿cierto? Goliat. Esta historia es muy conocida, David y Goliat. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor le da las estrategias, primero que todo a David, le da la fuerza, el poder, y él confía en la palabra de Dios, en lo que Dios le había puesto en su corazón, y cómo él iba
a enfrentar porque había ido o había amenazado a los ejércitos del escuadrón de Jehová. Entonces aquí vemos cómo el Señor usa algo insignificante contra aparentemente algo muy grande o algún problema muy grande, entonces en contra de Goliat. Entonces aquí vemos que el Señor siempre está con nosotros y nos usa a nosotros simplemente débiles hombres que de pronto nos sentimos decaídos, desmotivados, o a veces que vemos o decimos que no podemos. Entonces eso le pasó lo mismo a un hombre y a un gran hombre, y hoy en día lo vemos, y hoy en día este hombre prácticamente es la insignia del pueblo de Israel. Estoy hablando de Moisés. Fíjese Moisés, como cuando el Señor lo llama y le hace un llamado, quiero ir a Éxodo 3, cuando le hace el llamado del Señor a Moisés, simplemente lo que Moisés reconoce que es él ante el mismo Señor y le dice. Entonces quiero ir allí a Éxodo 3:13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Entonces aquí le estaba diciendo, cuando le hace el llamado el Señor a Moisés, entonces le dice: bueno, yo voy a ir a los hijos de Israel, pero ¿quién les digo que de parte de quién vengo? Porque yo no me puedo aparecer así como si nada, decirles: no, yo vengo a libertarlos del pueblo de Egipto, de las manos del faraón. ¿Y con qué poder, con qué fuerza? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, yo no soy nada. Entonces el Señor le dice: diles que el yo soy te ha enviado. Entonces el yo soy es prácticamente la palabra, o prácticamente es la manera como el mismo Señor se autonombra de que Él es preexistente, de que Él es omnipotente, omnisciente, que Él todo lo puede, y Él es el que está enviando a Moisés, y que va a ir una fuerza o un poder detrás de Moisés que nadie va a poder derrotarlo, nadie va a poder decaerlo. Pero mire lo que le responde Moisés al Señor en el 4:10. En el 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré en tu boca y te enseñaré lo que vayas de hablar. Pero fíjese que aún Moisés le sigue diciendo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, Moisés no se sentía digno, Moisés no se sentía apto, Moisés no se sentía valiente o con la fuerza que debe tener un hombre, ¿cierto? Una valentía y saber que iba con Jehová, que iba con el Dios Todopoderoso. Entonces, así muchos de nosotros somos, ¿no? El Señor nos envía a llevar cierta palabra, a llevar cierto mensaje o hacer algo para Él, y nosotros nos da temor. Nosotros no somos esforzados y valientes, pero aún el Señor, si nos ve con esos ojos, nos dice: no, tú eres esforzado y valiente. Cuenta una historia de en un colegio, en una escuelita, la profesora les dice a los niños: bueno, yo quiero que cada uno de ustedes me diga qué quieren ser cuando grandes, qué quieren llegar a ser, cuál es su motivación hoy en día para poder estudiar y poder alcanzar grandes logros en su vida. Entonces resulta de que cada niño empezó a decir: bueno, yo quiero ser bombero, el otro yo quiero ser abogado, el otro yo quiero ser profesor, el otro yo quiero, y cada uno nombraba una especialidad o una profesión diferente. Pero se dio cuenta la profesora que había un niño que en el salón era muy inquieto, molestaba mucho, pero en el momento en que ella preguntó esto, él se quedó arrinconadito allá y se quedó ahí calladito, no decía nada. Parece que no hubiese tenido sueños, parece que no hubiese tenido motivación de nada. Y entonces llega y le pregunta a la señora, la maestra, y se dirige a él y dice: bueno, ¿y tú por qué no has dicho nada? ¿Por qué? ¿Qué quieres ser cuando grande? Entonces él llegó y dijo: no, yo no quiero yo creo que no voy a ser nadie en la vida. Y la profesora le preguntó: ¿y por qué tú dices eso? Es que no quieres ser nada en la vida, no quieres ser alguien muy importante de aquí a mañana, en un futuro. Le digo: no, porque mi mamita siempre me ha dicho que yo no soy nada y que yo me voy a parecer a mi papá, que yo simplemente voy a ser un borracho como mi papá.
Entonces aquí es donde está la motivación aún de los padres en la vida de sus hijos. ¿Qué lo motiva a usted o qué hace que sus hijos se motiven por medio de usted? ¿Qué palabras de bendición usted lanza a sus hijos? Entonces allí es donde vemos que este niño estaba frustrado y él se creía que no era nadie. Él creía que era el más vil de todos los niños que estaban allí. Y aunque era inquieto y todo eso, pero no tenía sueños, porque estaban cortados, le habían cortado sus alitas como si él no pudiera ser nadie, ni nada, como si él nunca fuese a alcanzar nada en la vida. Entonces así somos muchos de nosotros y así muchas veces hemos recibido palabras, de pronto no de nuestros padres, pero de otras personas o de mismos compañeros, puede ser de trabajo, puede ser compañeros del estudio, que nos han dicho que no somos nada, que no podemos ser nada, que no podemos lograr nada. Y fíjese que hay hombres que se han superado y han hecho grandes cosas en el mundo y en la vida. Y aquí vemos 3 ejemplos, como es el ejemplo de Gedeón, que verdaderamente era un campesino, que verdaderamente vemos allí a un David, que también era un campesino, y cada uno de ellos vemos y que de pronto no tenían motivación de nada, pero el Señor dice en la palabra que lo más vil y menospreciado saca para avergonzar sabios y entendidos. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Aunque él era un hombre preparado, porque allí en el palacio, cuando él nació, que su madre lo llevó al palacio porque se lo entregó a la hija, o la hija del faraón lo tomó de allí de las aguas, pero su madre misma lo crió, y él se crió allí prácticamente con el faraón y tuvo los mejores estudios en el palacio del faraón, pero él se dio cuenta y él renunció a todo eso por estar con su pueblo, y allí fue donde el Señor lo usa. Y mire grandes cosas, cuántos milagros no hizo Moisés, y con el respaldo de Dios, con el respaldo del Señor. Entonces aquí podemos ver que el Señor puede cambiar las circunstancias, puede cambiar todo, que aunque nosotros veamos todo difícil, que aunque veamos todo, que de pronto un estudio, que no podemos alcanzar una carrera, pero yo conozco a muchos muchachos que se han motivado y que han hecho y se han pagado su propia carrera y han salido adelante y son hombres hoy en día de bien, hombres que realmente son abogados, que han llegado casi a la presidencia. ¿Y todo por qué? Porque han sido, como dice la palabra y como el Señor declara una palabra sobre cada uno de nosotros, esforzado y valiente. Porque todo no se obtiene de manera fácil sino tiene que ser esforzado. Un estudiante, para que llegue a ser un gran hombre, un gran profesional, tiene que ser esforzado y tiene que ser valiente, porque van a venir muchas luchas. En este caso pues serían económicas, ¿no? Pero se han superado, y hay muchos han superado todas estas dificultades económicas que de pronto la vida les ha puesto, el mismo enemigo, la misma vida, se han encargado de poner obstáculos para que no salgan adelante. Y han habido muchos hombres que hemos visto que han salido adelante. Entonces, así como el Señor dice que de lo más vil y menospreciado, ¿cierto? Entonces, de los débiles del mundo sacó para avergonzar a sabios y entendidos, dice la palabra de Dios. Entonces, Moisés ante el pueblo de Israel, pues no era nada. Inclusive muchas veces él tuvo muchas confrontaciones con el pueblo de Israel, porque era un pueblo rebelde y contradictor, dice la palabra. Y él salió adelante. Inclusive cuando él se dejó llevar de las emociones, porque el pueblo lo presionaba para que les diera agua, él golpea la roca cuando el Señor le había dicho que no la golpeara, sino que le hablara a la roca. Entonces se salió de sus casillas, y esto trajo consecuencias a la vida de Moisés, porque el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces aquí vemos cuán grandes cosas el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces dice acá en Mateo 11:12, quiero mirarlo, el mismo Señor Jesucristo lo declara, Mateo 11:12, y mire lo que dice, refiriéndose a Juan el Bautista. En el capítulo 11, versículo 12, dice así la palabra. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, acá está diciendo el Señor que desde que Juan empezó a predicar, o sea, ese es el verdadero significado. En otra versión, en la traducción al lenguaje actual, dice que desde que Juan empezó a predicar, que vinieron muchos obstáculos a esta predicación, ¿cierto? Pero que dice que solo aquellos que se entregan, que dan su vida, que realmente mueren a sí mismos, pueden llegar, ¿cierto? ¿A qué? A arrebatar el reino de los cielos, pueden llegar
a ser parte del reino de los cielos. Pueden llegar a llevar a otras personas a formar parte del reino de los cielos. Entonces, no es porque nosotros nos sintamos débiles, no es porque nosotros estemos desmotivados, es porque realmente a veces nuestra fe es muy pequeña, nuestra fe es muy corta, nuestra visión es muy corta, porque el Señor nos tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros somos los mismos los que limitamos nuestras vidas. Acordémonos de que la misma palabra dice que el principal enemigo somos nosotros mismos, ¿cierto? Por eso dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos actuando de acuerdo a la fe que el Señor nos ha dado y la manera como Él quiere que verdaderamente surjamos, vivamos, que caminemos en fe, pero creyendo siempre en el Señor. Dice que solo los violentos, solo las personas que arriesgan sus vidas, solo aquellas personas que realmente quieren vivir para Cristo y mueren a sí mismos, son los que van a alcanzar, ¿cierto?, el reino de los cielos. Había una historia del balde roto. Es una historia de un baldecito que era roto y un campesinito, un sembrador, siempre iba y recogía agua con un balde nuevo y uno que era viejito. Y resulta que el balde viejito pues ya de lo trajeado, ya de tanto, el campesino llevaba estos dos baldes a recoger agua para su casa, iba hasta el río y recogía agua. Entonces casi siempre el balde nuevo pues llegaba con el agua completa, pero el balde que estaba rotico, que viejito, que tenía muchos huequitos ya, pues derramaba casi toda la mitad del agua. Cuando llegaba era casi, prácticamente con la mitad del agua que había cogido allí en el río. Entonces un día entró en depresión el baldecito porque vio que el otro balde sí podía llevar toda el agua completa, mientras que él no podía llevar el agua completa. Y se empezó como a desmotivar y empezó a pensar, no, yo no sirvo para nada, yo no sé para qué soy balde si ya no sirvo. Pero realmente el campesino vio el baldecito todo frustrado y le dijo, no, tú me sirves, tú me has servido y siempre me has servido muy bien y ya llevas muchos años conmigo y veo que tu servicio ha sido grande para conmigo y tú no te hagas el vil o no te hagas el que no ha servido para nada, porque durante muchos años me ha servido y eso es lo que me motiva, eso es lo que yo quiero, que por eso es que te tengo todavía conmigo. Pero el baldecito le dijo, no, porque es que cuando yo llego acá, llego con la mitad del agua que debería traer. Y el campesinito le dijo, mira, resulta de que cuando yo te llevo hacia el río, te llevo vacío, pero cuando te traigo lleno. Y esa agüita que vas derramando o que vas regando, ¿cierto? Mientras que yo llego acá, te voy a mostrar, hay muchas florecitas que han florecido a través de esa agua que vas regando o que vas derramando a través del camino. Y por eso es que a este lado hay un camino que no tiene flores y a este lado es un caminito que tiene florecitas. Entonces tú vas regando y aún sigues sirviéndole a esas florecitas como alimento, como el agua de vida, y le sigue dando vida a través del agua que riegas a través del camino. Y así es donde vemos el valor de las cosas. Allí es donde también el Señor nos muestra que también nosotros servimos, que aunque lleguemos muchos años, de pronto hay unas personas que dicen, no, yo ya en la iglesia, ¿ya en qué voy a servir? Ya no puedo servir en nada. Pero resulta de que una persona que está de pronto físicamente está, no puede servir, digamos, en la iglesia o en la obra del Señor, pero sí puede orar, sí puede clamar, sí puede interceder. Y la oración es de mucho valor para una iglesia, la oración es de mucho valor para muchas cosas que nosotros hacemos a diario. Entonces, aquí hay un trabajo también, aún para aquellos que se sienten que no están sirviendo en la obra, aquellos que se sienten que hoy no sirven para nada hoy en día. Entonces, fíjese cómo el Señor nos usa aún en nuestra debilidad, aún de pronto en nuestra desmotivación y que nos vemos limitados a muchas cosas, o nosotros mismos nos limitamos a muchas cosas, pero el Señor sí nos usa. Entonces, nosotros podemos ver que la debilidad del hombre es así, y nos sentimos débiles y sentimos que no podemos hacer nada para otros, pero el Señor nos usa, aún así en esa debilidad, aún así en ese de pronto ignorancia, puede ser en cuestión académica, puede ser en cuestión
física, Él nos sigue utilizando. Y vemos nosotros que el mismo Dios nos dio ejemplo de cómo, de que Él mandó al Señor Jesucristo a que naciera por una mujer débil, una mujer simple y llana como cualquiera de nosotros, para darle un hijo. Y ese hijo fue el Señor Jesucristo. Y Él vino en un cuerpo de carne débil, porque Él también tenía debilidad, también sentía hambre, también se cansaba, ¿cierto? También sentía sed. Entonces vemos que en un cuerpo débil el Señor vino a morar y vino a traer salvación a través de este cuerpo débil. Entonces Dios no se queda con nada. Dios usa aún en nuestra debilidad, nos usa a cada uno de nosotros. Y vemos cómo este niño fue creciendo, un niño débil, fue creciendo y se hizo hombre y llegó a ser hombre, y en su debilidad también, porque en cierto momento le pidió al Señor que pasara de él esa copa, cuando el Señor le dijo que no. ¿Por qué? Porque él se sentía débil ante la circunstancia, ante el momento que iba a vivir allí en la cruz del Calvario, y aún así el Señor lo sacó adelante. Y fue un hombre poderoso, un hombre empoderado que siempre sirvió a otros, siempre hizo las cosas por otros, siempre hizo milagros para servir a otros. Por eso él decía: no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por otros. Entonces eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces vemos a Juan el Bautista, vemos al Señor Jesucristo, a Elías, a todos estos hombres que he nombrado, hombres con debilidad, pero fueron usados por el Señor. Asimismo el Señor quiere usarnos a nosotros, asimismo el Señor quiere hacer la obra completa en nosotros, y nosotros somos parte de ese reino. Y si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, ya haces parte del cuerpo de Cristo, ya haces parte de la iglesia, y el Señor te puede usar en intercesión, o Él te ha dado algunos dones. Esos dones los podemos usar para el cuerpo de Cristo. Entonces dice acá en la palabra de Dios, voy a ir allá en Mateo 28, 19, miren algo que nos encomienda el Señor. 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, pero también nos comisiona una obra, nos comisiona una tarea para que tengamos que hacerla, y esa tarea es traer las almas a Cristo, es predicar el Evangelio, es llevar el mensaje de salvación a otros. Y en nuestra debilidad, de pronto, ese es el propósito, de pronto esa es la manera como el Señor nos va a usar, que seamos esos instrumentos útiles en sus manos, ¿cierto? Entonces, parafraseando o mirando todo lo que hemos ya dicho, el Señor nos usa como esos instrumentos útiles. Al parecer somos débiles hombres, al parecer somos hombres que no tenemos gran conocimiento como otros, pero Él aún así nos usa. Fijémonos allí a hombres que usó como Nehemías, Jeremías, que los usó allí en las cortes de los reyes, a Daniel, ¿cierto? A todos estos hombres que estuvieron en Babilonia y alrededor del rey Nabucodonosor y todos estos reyes que se movían en Babilonia, y el Señor los tenía allí, que eran hombres de conocimiento, de letras, hombres preparados, y así mismo lo usó, así como usó a Esther, la reina Esther, tantos hombres, a Mardoqueo, ¿cierto? Y los usó allí en las cortes, y así mismo como usa muchos hombres en las cortes, en el gobierno, en cargos importantes, así también nos usa a nosotros en cargos de pronto que son que despreciables, o hombres que son despreciables, así como de pronto Mateo, como estos hombres. Inclusive allí hay un gran hombre, un profeta, que es el profeta Nahum, y el profeta, todos estos profetas, amos, eran simplemente campesinos, pero el Señor los traía para traer una profecía sobre Israel, y así quiere usarnos hoy a nosotros para que traigamos una palabra de bendición a cada persona, porque sabemos que lo importante y lo principal es la salvación de los hombres, que el Señor no quiere que se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha dado, simplemente predicar, enseñar y llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Entonces, como para terminar, quiero ir allá a un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 1. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces acá nos dice que ¿dónde están aquellos grandes hombres sabios, entendidos, ¿cierto? Y simplemente el Señor, a través de una simple predicación, un simple mensaje, lleva salvación a los hombres, ¿cierto? Dice que la sabiduría de Dios es lo más grande, es lo que prácticamente el mundo no conoce, pero dice que agradó a Dios salvar a los hombres por medio de un simple mensaje o una simple predicación. ¿Y ese mensaje cuál es? Que Cristo vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y que hoy en día, si aquella persona que escucha, aquella persona que ve este mensaje, quiere ser salvo, simplemente es creer en esa obra maravillosa de la cruz, la cual hizo el Señor y la cual Él dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Y este es el mensaje que hemos predicado, decía Pablo, y este simplemente es un mensaje sabio y sencillo, un mensaje que solamente es creer en aquel que verdaderamente hizo la obra completa para que fuésemos salvos. Entonces, no sé si usted hoy quiere dar ese paso de obediencia, quiere dar ese paso en el cual el Señor murió abriendo sus manos y diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice que Él no desprecia a ninguno que viene a Él. Y si usted de pronto hoy, o tal vez este mensaje, ha hecho mella en su corazón, le ha hablado ahí a su vida, pues simplemente es arrepentirse de su pecado, querer un cambio de vida, querer una conversión en su vida, querer cambiar de rumbo. Entonces el Señor simplemente está diciendo: vengan a mí, simplemente crean en mí. Y eso es hacer una oración de arrepentimiento, una oración sincera, una oración que salga de su corazón y permitirle a Dios que entre en su vida, en su corazón, para que Él empiece a hacer la obra en usted. Y esta oración simplemente la voy a repetir si usted tiene el deseo y quiere un cambio en su vida, quiere que su vida dé un vuelco total, pues simplemente es arrepentirse y pedirle a Dios que empiece la obra en usted. Entonces, dígale así al Señor: Padre, yo te doy gracias por este mensaje, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Simplemente hoy quiero pedirte perdón, arrepentirme de mi pecado y quiero colocar todos mis pecados allí en la cruz del Calvario. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mi vida. Yo hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que he fallado, hoy reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por Dios que me arrepiento, hoy abro mi corazón a ti y te pido que seas mi Señor y Salvador personal y que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración de corazón, si usted quiere realmente venir a Él, pues simplemente confiese su pecado y cambie su vida. Y quiera verdaderamente empezar una vida cristiana, una vida con el Señor, pegadito a Él, una relación, órele a Él, órele, arrodíllese allí donde usted está y pídale por todo lo que usted necesita, pídale que empiece la obra en usted, porque dice que Él empezó una buena obra cuando nos arrepentimos y esa obra perdurará hasta el día de los fines de que Él vuelva. Y le doy gracias a Dios por su vida, si usted tomó esta decisión. Entonces ya ahora, para terminar, voy a orar por usted y por aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, por este mensaje que nuevamente me has permitido, Señor, emitir a través de este medio, Señor. Yo te pido por aquella persona, Señor, que ha decidido, Señor, hoy tomar este paso de obediencia, que quiere cambiar su vida, que quiere verdaderamente y que quiso que tú entraras a morar en su vida, Señor. Obra en él, ayúdalo a cambiar, que todos estos pecados que puso en la cruz del Calvario, Señor, que puedan ser la manera, Señor, como su vida, su alma ha sido limpia, Señor, y sabemos que tú lo has sellado con el poder de tu Santo Espíritu. Yo te pido para que empieces esa nueva obra en él, para que se alimente de tu palabra, se alimente del consejo espiritual que está aquí en tu palabra, Señor, y asimismo por aquellos que se encuentran enfermos, en cárceles, en hospitales, Señor, y que se encuentran atribulados, Señor, debido a las situaciones, Señor, que se han presentado en sus vidas. Trae perdón a sus vidas, trae todas estas cosas, Señor, que necesitamos para acercarnos a ti, Señor. Yo te doy gracias por este mensaje y te pido que así como este mensaje me hablaba de la debilidad del mundo, Señor, así estas personas que se encuentran débiles, Señor, espiritualmente, Señor, tú las fortalezcas y las guíes a un arrepentimiento, las guíes a una vida eterna, Señor. Yo te doy gracias a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén.